Literatura española, con tres escritores importantes. Una de ellas es una escritora, bueno, más que escritora, agente literaria o literario. Em, y el resto son escritores en Hispanoamérica. Muchos de ellos son desconocidos en España, muy conocidos en todo el ámbito de la literatura hispanoamericana, aunque sí yo bueno, nombro algunos ejemplos como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, son conocidos universalmente en España y en todo Hispanoamérica o Iberoamérica. Los escritores en Hispanoamérica son importantes para conocer la historia más reciente de los diversos países de América del Sur. Carmen Basels fue agente literaria española, que con su innovadora gestión modificó radicalmente el mercado de la contratación, promoción y edición de libros en lengua castellana. Gracias a ella, muchos de los libros de muchos de los autores, bueno, escritores del momento se hicieron con, con ella y, bueno, de una manera mucho más sencilla y más rápida. De ahí que, bueno, tuviera gran relación con los escritores del siglo XX español, es decir, en la segunda mitad. Desgraciadamente, muchos de ellos coincidieron en una dictadura, pero otros se marcharon y otros, bueno, pues estuvieron residiendo en España y realizando nuevas obras. Publicaron en la segunda mitad del siglo XX en toda la literatura española. Gracias a Carmen Bacels, bueno, pues contrataba, promocionaba, editaba libros en lengua castellana, una de las agentes literarias más importantes en España y en Cataluña. Ángel Palomino fue escritor español. La obra es Madrid Costa Fleming de 1975. Palomino aparte también fue militar, pero bueno, su faceta fue como escritor. La profesión de Palomino fue o Ángel Palomino de militar. Rafael Sánchez Mazas fue escritor español. Destacó como periodista durante su larga estancia en Roma, donde fue corresponsal del periódico ABC. Fue testigo entusiasta del golpe de Estado fascista de Mussolini en 1972, es decir, dio apoyo. Saltó en artículos, crónicas, ensayos y poesías las virtudes del mundo latino en contraste con el mundo anglosajón, uno de los fundadores de la revista El Facio y de la Falange Española, cuya denominación le correspondió. La obra es La nueva vida de Pedrito en Andía de 1951. Su cercanía, el propio Sánchez Más, con bueno, la cercanía con el régimen franquista, le valió bueno, pues, ocupar puestos muy relevantes en aquel momento, en aquel periodo. Y su hijo, Rafael Sánchez Ferlosio, fue uno de los escritores más destacados de la segunda mitad del siglo XX en España. Su padre también fue escritor, aunque cercano más a postulados del fascismo, el propio Sánchez. Miguel Abadía Méndez fue escritor y político colombiano. Fue presidente del país entre 1926 y 1930, aunque anteriormente ocupó algunos cargos ministeriales y perteneció al Partido Conservador, que estuvo gobernando desde finales del siglo XIX, 1885, hasta 1930, que es cuando finalizó el periodo conservador en Colombia. Luego ya se cambió en los años 30 y a partir de ahí, bueno, pues nos figura, bueno, que más que escritor, es verdad que fue escritor, su faceta fue como político. Tres países importantes en Hispanoamérica: Ecuador, Colombia y Bolivia. Jorge Enrique Adón fue poeta y crítico literario ecuatoriano. Fue secretario privado de Pablo Neruda. Pablo Neruda fue uno de los escritores más destacados de la literatura hispanoamericana y de Chile. El año pasado se cumplieron 50 años del fallecimiento de Pablo Neruda. Y además, Adón fue miembro del Partido Comunista Chileno. Y la obra más destacada es Ecuador Amargo de 1949, que fue una de las obras más importantes de su carrera artística o literaria. Manuel Mejía Vallejo fue escritor colombiano. Su obra describió la violencia civil o los ambientes urbanos. La obra es La Casa de las Dos Palmas, con la cual obtuvo el premio Rómulo Gallegos. Bueno, y hablar de Rómulo Gallegos es comentar que fue uno de los escritores más importantes de Hispanoamérica. En el año 1979 obtuvo el premio con la obra que he nombrado. Augusto Céspedes
Fue narrador, ensayista y cronista boliviano. Su obra tuvo un carácter imaginativo y a veces satírico, aunque profundizó en la realidad histórica de Bolivia. Pertenecía a la Revolución Latinoamericana o Hispanoamericana, junto a Vasconcelos y Guzmán, que fueron también importantes escritores en Hispanoamérica. La obra de Cépedes, El metal del diablo, de 1946. Son, al final, tres escritores importantes que hablaban en sus obras, por ejemplo, como Mejía Vallejo, de la violencia civil, de los ambientes urbanos, o Cépedes, que hablaba en su obra de la imaginación, bueno, satírico, es decir, de la sátira, es decir, la gracia, aunque también el propio Cépedes profundizó en la realidad de Bolivia, es decir, los problemas que tenía el propio país. Con ello finalizo. Comento que soy historiador y os gusta este vídeo relacionado con el mundo latino en ámbito literario. Darle a like, suscribiros y comentar. Soy historiador y os mando saludos. Adiós.